Hola, mi nombre es Noé, soy estudiante del UNAM y en esta ocasión vamos a revisar un tema más, un contenido más del temario de biología del examen del UNAM y que es un tema que posiblemente también esté comprendido en exámenes de admisión de otras universidades. Entonces, anteriormente ya habíamos visto con relación a biología, ya habíamos visto el tema del ciclo celular, perdón, no, el tema de la teoría celular. En este caso seguiremos ahondando en la célula ahora por otro contenido que tiene que ver con el ciclo celular y por ende, pues, la reproducción celular, ¿vale? Entonces, dado que vamos a ver este tema, evidentemente vamos a tocar los dos tipos de reproducción celular que existen, que en este caso, pues, es la mitosis y la meiosis, ¿ok? Entonces, el primer tipo de reproducción con el que vamos a comenzar y que corresponde al ciclo celular y a la reproducción de lo que se conoce como células somáticas, es decir, aquellas células del cuerpo que no son las células sexuales, es pues la mitosis, ¿vale? Entonces, la mitosis se compone de una serie de fases, aunque pues para entrar a ella, primero es necesario más bien primero es necesario pasar por una fase intermedia, que sería la interfase, y posteriormente ya se pasaría a la mitosis, ¿vale? Entonces todo esto, tanto la interfase como la mitosis, tiene que ver pues con todo el ciclo celular, ¿vale? Porque la interfase corresponde al crecimiento y maduración de la célula, para entonces poder llegar a la etapa de la reproducción, que es la mitosis, ¿vale? Entonces, la interfaz y la mitosis corresponden al proceso de crecimiento y reproducción de lo que se conoce como células somáticas o células no sexuales, ¿vale? En cambio, la meiosis, que vamos a ver posteriormente, es un tipo de reproducción que únicamente ocurre en las células sexuales o también llamadas gametos, ¿vale? Entonces, de inicio, pues vamos a comenzar con la parte de la interfase para después ir a la definición de la mitosis y ver como tal fases de la mitosis. Entonces, esta interfase que la tenemos aquí marcada y es la parte, digamos, es toda esta parte es lo que tenemos aquí. La interfase pues comienza, más bien se compone de tres fases y comienza con la fase G1 o también llamada la fase del crecimiento celular, ¿vale? En esta fase, pues tal y como dice su nombre, lo que ocurre con la célula es que esta comienza a crecer físicamente, es decir, aumenta su volumen. Entonces, eso ocurre, digamos, como más característico dentro de esta primera etapa de la interfase. También al crecer la célula de forma física, pues también aumentan el número de organelos y lo que también comienza a aumentar es la síntesis de enzimas que van a ser necesarias que van a ser necesarias para la posterior etapa de la mitosis, ¿vale? No vamos a nombrar todas esas enzimas porque por lo menos en el temario del UNAM ni siquiera en área 2, que es el área que tiene que ver mucho más con la parte de biología y de química, se ve tan a profundidad como para ver las enzimas, pero es importante conocer que en esta primera fase, que en esta primera parte, la fase G1 de la interfase, pues también se comienzan a sintetizar enzimas necesarias para la parte de la mitosis, ¿vale? Posteriormente de esto, llegamos a una segunda parte, o más bien a una segunda fase de la interfase, que es la fase S o también denominada la fase de síntesis del ADN, ¿vale? En esta fase lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que se duplica el material genético de tal forma que los cromosomas van a estar compuestos por dos cromátides, ¿vale? Entonces el material genético se va a multiplicar, más bien se va a duplicar, ¿vale? De tal forma que los cromosomas estén compuestos por dos cromátides. Recordemos que las células somáticas siempre van a estar compuestas por 23 pares de cromosomas, es decir, son células diploides. A diferencia de las sexuales, que son células haploides, es decir, que nada más tienen más bien, nada más tienen 23 cromosomas, no tienen pares. En el caso de las células no sexuales o células somáticas, se tienen 23 pares, entonces son diploides. Pero esos cromosomas, bueno, ahorita vamos a ver cómo es la estructura de un cromosoma. Lo que pasa durante esta fase es que cada bracito, por decirlo así, o cada cromátide, que es como tal el término exacto, se duplica, de tal forma que se duplica, por ende, el material genético, ¿vale? Por último, tenemos una tercera fase de la interfase, vaya, que es la fase G2, que también es llamada la fase de la preparación para la mitosis. En esta, la célula como tal ya se comienza a preparar para la división celular, comenzando con la condensación de los cromosomas. Es importante aquí especificar
que los cromosomas no están con esa forma, digamos, con la forma que conocemos, o la forma que es como de cruz, o digamos, esa forma física, esa forma que conocemos, o que es la más, bueno, sí, la forma como tal de los cromosomas. El ADN no siempre está en forma de cromosoma. Antes de llegar a esta parte de la interfase, todo el ADN está en forma de filamentos, que es lo que se conoce como cromátina, perdón, como cromatina. La cromatina se va a condensar de forma que configure a las dos cromátides y con eso a los cromosomas, ¿vale? Entonces, aquí en esta fase, en la fase G2, se comienza la condensación de la cromatina hacia las cromátides. No concluye aquí, aquí recién empieza. Y también lo que ocurre durante esta fase G2 es que se corrigen algunos errores de duplicación, y con eso se refiere pues a la parte de la duplicación del ADN que comenzó en la fase, en la fase S, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, finalizando con esta fase previa, que es la interfase, que es la preparación, es la maduración de la célula y la preparación para la mitosis, llegamos ahora sí como tal a la mitosis. La mitosis se compone principalmente de 4 fases: de la profase, metafase, anafase y telofase. Aquí está marcada con azul, en este esquema, está marcada con azul la citocinesis, aunque realmente se podría considerar como una parte de la telofase, ¿vale? Entonces vamos a considerar principalmente 4 fases: profase, metafase, telofase y anafase, ¿vale? Bueno, en orden real es profase, metafase, anafase y telofase, ¿vale? Esas 4. Como tal, la mitosis, lo que ocurre durante la mitosis es que una célula original, una célula madre, por decirlo de alguna forma, una célula original, se separa en dos células idénticas a la original, vaya, dos células idénticas, igual diploides e idénticas a la original, ¿vale? Eso es, en términos muy generales, lo que ocurre durante la mitosis. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo es que ocurre este proceso paso por paso. Voy a mover un poquito la diapositiva. Bueno, para empezar, pues aquí tenemos, más bien para hacer un poquito más de énfasis, aquí tenemos pues la composición de un cromosoma. El cromosoma, como comentaba anteriormente, está compuesto por dos cromátidas que están aquí, o dos cromátidas que están aquí. Es una aquí y otra acá. Más bien sería una así y una así. Para ser más exactos, es una como, son como digamos dos como en forma así, ¿vale? Ambas cromátides están unidas por el centrómero. El centrómero es la parte central del cromosoma. También tenemos algunas otras zonas como los telómeros. Tenemos que las cromosomas están compuestos por dos partes: los brazos cortos y los brazos largos, que están diferenciados por letras Q y P y Q. Y también hay unas partes muy especiales llamadas cinetócoros, que vamos a retomar posteriormente cuando hablemos ya como tal de la mitosis, ¿vale? Entonces, los cromosomas inicialmente están compuestos, como decía, por cromatina. La cromatina es este hilamento de ADN que posteriormente se comienza a condensar para formar las cromátides, y una vez que las cromátides se unen con el centrómero, ya es como tal un cromosoma propiamente dicho, ¿vale? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí está cómo se va pasando de la cromatina hacia los cromosomas. Esta es, digamos, como la evolución que se tiene de la cromatina únicamente, que está enredada en histonas. Luego llega, bueno, luego pasa a selenoides, luego ya se comienza a hacer como tal un filamento que va a conformar las cromátides y posteriormente a un cromosoma propiamente dicho, ¿vale? Muy bien, entonces esto nada más era como para hacer un poquito más de énfasis en cómo es esta evolución. Muy bien, entonces llegando ya como tal a la mitosis, como decíamos, aquí está otra vez, digamos, la definición, por decirlo de alguna forma, o el resumen muy rápido de cómo es la mitosis, es que se separa el ADN en dos grupos, se divide el citoplasma y de origen a dos células diploides idénticas a la original, o a la de origen, ¿vale? Obviamente vamos a ver cada fase. La primera fase, de hecho, aquí es importante que lo mencione, hay una mnemotecnia muy, muy conocida para recordar las 4 fases de la mitosis, y es pro-mete-ana-telefoniar, ¿vale? Entonces, pro de promete, no más bien pro, nada más más bien pro y meta se combinan para promete, ana. Ana ya es de anafase, ana y telefoniar, ¿vale? Promete, ana, telefoniar. Y con eso es una mnemotecnia que pues puede ayudar a recordar las 4 fases, porque a veces la recordamos por nombre, pero no recordamos el orden que debe llevar. Entonces, con esa mnemotecnia podemos recordarla. Muy bien, yendo como tal a la primera fase de la mitosis, pues aquí tenemos a una célula originaria
que tiene en su interior pues los 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿vale? Entonces, están aquí contenidos evidentemente dentro del núcleo. Entonces, aquí están ya condensadas. Más bien, como primera fase, siendo más exacto, recordemos que en la fase G2 de la interfase, los cromosomas comenzaron a condensarse. Entonces, en la profase se termina esta condensación y como tal ya están bien formados los cromosomas, ¿vale? Eso tenemos en el primer paso, que es el que tenemos aquí. Posteriormente, en el segundo paso, lo que ocurre es que los centrosomas, que son unos organelos básicamente de la célula, lo que comienzan a hacer es comenzar a migrar a los polos de la célula. Y a la par de que migran a los polos de la célula, van formando el uso mitótico. Uso mitótico que está formado por microtúbulos, ¿vale? Entonces, los centrosomas comienzan a migrar, de donde están usualmente ubicados, comienzan a migrar hacia los polos de la célula, porque van a ser necesarios para, como menciono, para formar el uso mitótico y posteriormente para pues, separar a los cromosomas desde los cinetócoros, ¿vale? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Y otra cosa que ocurre durante la primera fase, durante la profase, es que desaparece el nucleolo. Recordemos que dentro de una célula, está animal, está el núcleo, está conteniendo al ADN, y por dentro del núcleo está el nucleolo, que contiene al ARN, ¿vale? Entonces, tanto el núcleo como el nucleolo están separados, pues, justamente por una membrana. Entonces, esta membrana desaparece y por ende, pues también desaparece propiamente dicho el nucleolo, ¿vale? Entonces, eso ocurre durante la primera parte de la mitosis. Podemos dividir, de la mitosis, perdón, de la profase. Podemos dividir la profase en dos lapsos, un lapso temprano y un lapso tardío. Entonces, siendo con este esquema, aquí podemos ubicar que los centrómeros, perdón, que los centrosomas ya están ubicados en los polos de la célula. Aquí comenzaron a viajar en la parte temprana y en la parte tardía ya están ubicados cada uno a los polos. El uso mitótico ya está como tal conformado y los cromosomas ya están pues completamente condensados, que era lo que comentábamos en la parte de la profase temprana, ¿vale? Entonces, eso ocurre durante la profase. Una vez que esto ocurre durante la profase, pasaríamos a la segunda etapa de la mitosis, que es la metafase, ¿vale? En la metafase, ¿qué ocurre? En la metafase los cromosomas comienzan a alinearse en el ecuador de la célula, o este ecuador también llamado la placa metafásica, perdón, la placa metafásica, ¿vale? Entonces, los cromosomas comienzan a alinearse en la placa metafásica, que es justamente lo que vemos en pues justamente, pues en este esquema, ¿vale? Aquí están ya alineados en la placa metafásica. Otra cosa que ocurre muy importante en la metafase es que los microtúbulos del uso mitótico se enlazan a los cinetócoros que están unidos al centrosoma. Vamos a regresar unas cuantas diapositivas acá. Entonces, lo que sucede es que el uso mitótico se formó gracias a los centrómeros, perdón, a los centrosomas. Este uso mitótico se va a enlazar a estas zonas del cromosoma, a lo que es justamente el cinetócoro que está unido al centrómero, ¿vale? Entonces, ahí se van a unir el uso mitótico para que durante la siguiente fase, más bien durante la siguiente parte de la mitosis, el uso mitótico jale al cromosoma de tal forma que el cromosoma se divida en dos partes, ¿vale? Se divida en las cromátides hermanas que pues lo estaban componiendo. Entonces, continuamos con... Aquí está. Entonces, eso va a ocurrir y aquí está justamente un esquemita que lo está ejemplificando. Aquí tenemos bueno, no sé si puede hacer un poquito de zoom, nada más aquí para que se vea. Aquí está, justamente. Entonces, aquí tenemos a los microtúbulos del uso mitótico que van a enlazarse, como estamos viendo aquí, van a enlazarse con los cinetócoros que van a abrazar al centrómero para que durante la siguiente parte de la mitosis lo jalen, para que de esa forma se rompa y pues se continúe con la mitosis, ¿vale? Entonces vamos a quitar aquí está, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, durante la siguiente fase de la mitosis, que es la anafase, ocurre lo siguiente. Las cromátides hermanas, Ok, entonces, durante la anafase, ¿qué es lo que ocurre?
las cromátides hermanas de los 46 cromosomas van a ser jalados, como mencionábamos anteriormente, por los microtúbulos, que ya se unieron a los cinetócoros, que van a jalar al centrómero, ¿vale? Entonces, van a jalarlos y de esta forma se van a separar, que es justamente como lo estamos viendo aquí. Van a separarse cada una de las partes o más bien, de las cromátides de los cromosomas, van a separarse gracias a que el uso está jalando cada una de las cromátides, como lo estamos viendo aquí. Entonces, comienzan a jalarlas y los centrómeros siguen como tal separándose, de forma que se va a comenzar a formar un surco de separación. Conforme más se van alejando los centrómeros, más se va formando este surco de separación, que es lo que se va a ver más claramente en la siguiente fase, que es la telófase. Entonces, en la anafase únicamente ocurre eso. Las cromátides hermanas se separan por la acción que están ejerciendo el uso mitótico y los centrómeros, perdón, y los centrosomas al jalarlas se van a separar y de esta forma, como mencionaba, se comienza a formar un surco de división que ya va a estar bien formado, que digamos ya es oficialmente parte de la siguiente fase, que es la telofase. Como tal, aparece ya oficialmente, aparece ya el surco de separación y al formarse el surco de separación, también desaparece el uso mitótico. El uso mitótico que ya cumplió su función, que fue jalar a cada parte de los cromosomas, o sea, es decir, a las dos cromátides hermanas, las jala. Entonces, pues, realmente la función del uso mitótico, pues, ya fue, digamos, ya cumplió su cometido. Una vez que se forma este surco de separación, también se comienzan a formar dos nuevos núcleos. Reaparece también la membrana nuclear y también reaparecen los nucleolos, ¿vale? Y los cromosomas que estaban condensados en forma de cromátides, que ya se dividieron por la acción de los centrosomas, se comienzan otra vez a descondensar. Pasan de ser algo sólido a otra vez convertirse, más bien, como dice aquí, a desenvolverse, a descondensarse y otra vez ser filamentos, ¿vale? Ser filamentos. Durante la telofase ocurre esta otra como fase que en el esquema estaba separada, pero realmente entra dentro de lo mismo. Ocurre lo que se denomina como citocinesis, que esta citocinesis básicamente es la separación de ambas partes de la célula original que estaban ya segmentadas por el surco de separación. Se separan gracias como a un tipo como de, ¿cómo llamarlo? Como de presión que ocurre pues en medio de la célula, y al ocurrir como esta presión, se separan ambos fragmentos de la célula original y esto nos da lugar, más bien con esta citocinesis, que básicamente significa rompimiento de la célula, lo que ocurre es que surgen dos células nuevas, ¿vale? Surgen dos células nuevas exactamente idénticas a la célula original y pues de esta forma se reinicia el ciclo. Estas células nuevas que acaban de surgir del original, evidentemente van a pasar igual por la interfase y luego por la interfase y luego por la mitosis, ¿vale? ¿Vale? Porque estamos hablando de células somáticas, como decíamos anteriormente. Entonces, básicamente esto es lo que compone a la mitosis, estas 4 fases. Muy bien. Y lo que nos quedaría revisar, bueno, aquí tenemos, aquí bueno, cabe mencionar que como decíamos en la definición o en el resumen pequeñito de la mitosis, surgen dos células hijas diploides, es decir, cada una tiene sus 46 cromosomas o sus 23 pares de cromosomas, únicamente con una cromátide que luego va a duplicar su ADN durante la fase G1, durante la fase S, pero como tal digamos que siguen teniendo el mismo material genético. Surgen dos células, por ende, diploides, es muy importante recordarlo. Muy bien, entonces, aquí nada más lo recordé porque vista diapositiva, aquí tenemos una diferenciación entre células diploides y células haploides. Una célula haploide es aquella que únicamente tiene 23 cromosomas o un juego de cromosomas, nada más un juego de cromosomas. Y eso existe únicamente en las células sexuales o los gametos, ¿vale? En cambio, las células diploides son aquellas que tienen 2 pares de cromosomas, ¿vale? Es decir, tienen 46 cromosomas reunidos en 23 pares. No es igual 23 pares a únicamente 23 cromosomas. Es algo diferente, ¿vale?
y que habrá que aclarar que esos pares de cromosomas son cromosomas homólogos. Muy bien. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva. Y pues aquí lo que tenemos es la meiosis, ¿vale? La meiosis, aquí tenemos igual una pequeña definición o súper resumen en ese cuadrito rojo, y lo tenemos como la reproducción de las células sexuales, o también denominadas gametos, que decíamos que únicamente tienen 23 cromosomas, ¿vale? ¿Por qué tienen únicamente 23 cromosomas? Porque su finalidad de los gametos, que pues para saberse son los espermatozoides y los óvulos, ¿por qué tienen 23 cromosomas? Porque su función es que bueno, si un espermatozoide logra fecundar a un óvulo, los 23 cromosomas del esperma y los 23 cromosomas del óvulo van a conjugarse para entonces comenzar una vida nueva, ¿vale? Más bien, bueno, comenzar una célula nueva que posteriormente, luego de muchos meses, ya va a dar resultado a, pues, bueno, primero una célula que se va a dividir, luego va a ser bueno, se entiende. Entonces tenemos que la meiosis es la reproducción de células sexuales o los gametos, dando lugar, a diferencia de la mitosis, aquí se da lugar a 4 células haploides, ¿vale? O sea, digamos que hay dos diferencias esenciales entre mitosis y meiosis. No, tres diferencias esenciales. En la mitosis únicamente resultan 2 células hijas. En la meiosis resultan 4 células hijas. En la mitosis, las células hijas son diploides. En la meiosis son haploides. Y en las células, más bien, y en la mitosis, las que resultan son idénticas a la original. En la meiosis no. En la meiosis son diferentes a la célula original. Y vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, realmente la meiosis comprende en esencia las mismas fases de la mitosis, pero 2 veces, ¿vale? Tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y tenemos profase 2, eh, se me fue la onda, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿vale? Entonces básicamente tenemos las mismas etapas, pero 2 ocasiones. Donde radica la diferencia, una de las diferencias esenciales que mencionamos, que es que en la meiosis resultan células diferentes a la original, ocurre justamente en la primera fase de la meiosis, ¿vale? Que es en la profase 1. En la profase 1 lo que ocurre es que hay una recombinación genética, ¿vale? Hay una recombinación genética. Eh, esta recombinación genética, vamos a verla a más detalle aquí está justamente. Esta básicamente es la recombinación genética. En los gametos, lo que hay son células que van a recombinarse para entonces formar más bien, para entonces significar aquí lo tengo, para significar un entrecruzamiento de genes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos a 2 cromosomas que son homólogos y que por ende van a entrecruzarse. Como lo vemos aquí, pues tenemos aquí a un cromosoma que es azul fuerte con azul claro y un cromosoma que es café claro como con amarillo. Entonces, durante la profase 1, lo que va a ocurrir es esto. Van a entrecruzarse los 2 cromosomas o va a haber una también llamada recombinación genética, ¿vale? ¿Qué es lo que justamente estamos viendo aquí? Aquí están entrecruzando las cromátides de ambos cromosomas. Y aquí este sería como tal el resultado de dicha recombinación. ¿Por qué es importante la recombinación o el entrecruzamiento genético? ¿Por qué? Porque estas células, las células sexuales, van a tener la finalidad de ser reproducidas con otro organismo. Entonces, cuando hay reproducción con otro organismo, lo que es muy importante es que haya una variabilidad de genes. Si fuesen siempre los mismos genes, es decir, si esta parte de la recombinación genética o el entrecruzamiento genético no existiese desde la primera parte de la meiosis, que es la profase, y si tampoco hubiera una combinación con otros genes al estar en contacto sexual con otro organismo, entonces la descendencia tendría exactamente las mismas características que la ascendencia, y entonces no habría variabilidad, no habría mutaciones y por ende no habría evolución, ¿vale? Entonces, eso es muy importante en la meiosis. Las células sexuales únicamente tienen 23 cromosomas y también tienen este proceso de recombinación porque su finalidad es que sean reproducidas con otros organismos, para que esta forma se dé variabilidad entre una especie y así haya pues diferenciación de organismos, ¿vale? Y pues bueno, esto siempre es importante para cualquier tipo de organismo, que haya una variabilidad, porque de hecho pues la variabilidad es una de las bases de la evolución, ¿vale? La variabilidad y las mutaciones, que pueden ser positivas o negativas.
Entonces, luego de la profase 1, que es donde ocurre esta parte de la recombinación genética en la misma célula, es decir, el mismo gameto que se está dividiendo, pues simplemente lo que continúa es exactamente lo mismo. En la metafase los cromosomas se ubican en el eje, en el ecuador de la célula, también llamada la placa metafásica. Ocurre en la anafase la separación de los cromosomas, que cabe destacar aquí lo siguiente. En el caso pasado, lo que ocurría es que teníamos nuestros 46 cromosomas, ¿no? Teníamos esos 46 cromosomas. Aquí se nos damos cuenta, aquí tenemos igual una célula pues diploide, pero lo que se va a estar separando no es lo que se separa no son a los cromosomas por en medio, es decir, no se separan las cromátides en esta primera fase de la meiosis. Lo que está separando son a los cromosomas que ya se recombinaron, ¿vale? Es lo que vemos aquí. Aquí, por ejemplo, si fuese la mitosis, sería un cromosoma aquí, un cromosoma acá, un cromosoma acá, un cromosoma acá. En el caso de la meiosis, no. En la meiosis, si nos damos cuenta, están en el ecuador, sí, pero por pares de cromosomas que ya se recombinaron, ¿vale? Entonces ya están recombinados, se van a ubicar esos pares en el ecuador o en la placa metafásica, y lo que va a ocurrir es que el uso mitótico y los centrosomas van a jalar, perdón, sí, los centrosomas van a jalar, pero a cada cromosoma que ya se recombinó. No van a separar a las cromátides aquí. Aquí únicamente van a separar a los cromosomas que ya se recombinaron o que ya se entrecruzaron, ¿vale? De tal forma que pues nos den otras dos células. Aquí tenemos las dos células, pero ya cada una con los cromosomas recombinados, ¿vale? Ya esos recombinados ya se separaron y en cada una va a haber cosas diferentes. Ya ahí tenemos justamente la variabilidad. Muy bien. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Esta ya la vimos. Y bueno, aquí tenemos de nuevo ambas fases. Más bien, sí, aquí tenemos ya ambas fases. Y aquí sería pues ya la parte de la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Cabe destacar que en esta segunda fase, aquí como tal, sí, ya únicamente lo que se va, por ejemplo, aquí en la profase 2, aquí ya no hay recombinación. Aquí únicamente lo que sucede es otra vez el proceso que ocurre durante la mitosis. En la meiosis se van a acomodar perdón, en la metafase se van a acomodar ahora sí los cromosomas entrecruzados, se van a acomodar otra vez en el uso, pero ahora sí uno por uno, no por pares, uno por uno. Y lo que se va a separar durante la anafase van a ser los cromosomas a partir del uso mitótico y del centrosoma, y pues al final van a resultar lo que tenemos aquí, 4 células hijas, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2, tenemos al final 4 células hijas, pero todas van a ser diferentes, porque hubo una recombinación genética en la profase 1. En la metafase 2 hubo un alineamiento de los cromosomas, pero por pares de cromosomas recombinados. En la anafase 2 hubo una separación, perdón, en la anafase 1 hubo una separación, pero separación de los cromosomas recombinados, no de las cromátides. Y pues luego surgieron dos, ¿no? Y en la parte 2 de la meiosis va a ocurrir el proceso que ocurre durante la mitosis. Se van a separar los cromosomas, pero se van a separar a partir ahora sí de su centrómero con los centrosomas y el uso mitótico, y van a resultar al final 4 células hijas diferentes, completamente diferentes a la original. ¿Qué es lo que va a dar la variabilidad? Si es que existe una relación sexual y por ende pues hay una fecundación de gametos, ¿vale? Solamente pues así se puede concluir pues la función de las células sexuales. Continuando con la siguiente diapositiva, bueno, aquí ya sería una diapositiva que revisaríamos en un tema posterior, que tiene que ver con la reproducción sexual y asexual. Cabe destacar que en el cuerpo humano, y pues en cuerpos de muchos otros organismos, la mitosis representa un tipo de reproducción asexual, porque la mitosis es simplemente la división de una célula que se divide a ella misma y resultan dos células idénticas. Es lo que podríamos conocer como una bipartición, ¿vale? En el caso de la meiosis, sería una reproducción sexual de células dentro del organismo mismo, porque hay una recombinación de genes, ¿vale? Así podríamos identificar que en el cuerpo humano ocurren dos tipos de reproducción celular, una sexual y una asexual. La asexual es la mitosis, la sexual es la meiosis, ¿vale? ¿Vale? Y no únicamente sexual porque se trate de células sexuales, sino porque hay una recombinación de genes, lo cual no ocurre en la mitosis, ¿vale? Entonces, pues realmente hasta aquí dejaríamos el tema de hoy. Como comento, en el siguiente tema ya comentaremos que aparte
más bien, que aparte de la mitosis y de la meiosis, existen otros tipos de, más bien, de la mitosis y de la meiosis y de la reproducción, ahora sí sexual, pero digamos orgánica, ahora sí existen otros tipos de reproducción que son presentes en otros organismos, que sería la parte de la reproducción asexual, ¿vale? Por el momento lo dejaremos hasta aquí. Procuraremos seguir subiendo contenido, vaya, de forma continua, tanto al canal de YouTube como también a nuestra página de Facebook y de Instagram, que de hecho en las páginas de Facebook y de Instagram subimos contenido, ya sea de forma diaria o cada tercer día, ¿vale? Entonces es importante que revisen nuestras redes para pues también revisar algunos otros contenidos que estamos subiendo allá. Entonces, de momento, pues me despido. Mi nombre es Noé y Goya.